Buenos días, hoy estaremos viendo lo que es el examen ocular y la tonometría. Daremos inicio con el examen ocular completo. Este debe de iniciar con la toma de la agudeza visual y de la refracción, seguido del examen con pluma o luz de bolígrafo, el examen con lámpara de hendidura que debe de incluir la córnea, cámara anterior, iris, cristalino y vitro anterior, seguido de la oftalmoscopía directa, la presión intraocular, la gonioscopía y la evaluación del nervio óptico, seguido de la enumeración de las impresiones clínicas y el plan de acción en la historia clínica y por último el plan educacional al paciente. Primero debemos de tomar la agudeza visual de cerca y de lejos y de realizar la refracción, y esto es importante porque la agudeza visual se ve degradada en el glaucoma principalmente en fases avanzadas. Seguido tenemos el examen con luz de bolígrafo, en donde este sirve para examinar de una forma macroscópica lo que son los párpados y la conjuntiva, así como la evaluación del defecto pupilar aferente relativo, la evaluación de los músculos extraoculares en busca de forias y tropias, ya que es la pérdida de fijación en pacientes con glaucoma avanzado pueden presentar estas alteraciones, y descartar alergias tópicas a medicamentos. Seguimos, tenemos el examen en lámpara de hendidura. Este se debe de realizar siempre con un mínimo de 2 niveles de aumento. Con un bajo aumento se deben de evaluar lo que son los párpados y la conjuntiva. La conjuntiva es importante buscar folículos que se pueden relacionar con alergias a medicamentos y sin blefarón. Y también es importante mencionar que las venas epiesclerares dilatadas y tortuosas se pueden asociar a un glaucoma secundario de ángulo abierto. En la córnea se debe de evaluar el epitelio corneal en búsqueda de edema corneal o de irregularidades, así como de sinequias anteriores, y en el endotelio depósitos en el humor acuoso, así como el uso de Krugenberg que podemos visualizar en la imagen de arriba, señalado con la flecha roja. Este es un signo de dispersión pigmentaria o de pseudoexfoliación inflamatoria previa, en donde se da por una fricción entre el iris y el cristalino que provoca el desprendimiento de las células pigmentarias que luego son arrastradas por corrientes del humor acuoso y se depositan en una forma de uso en la córnea posterior. Y en la imagen de abajo podemos visualizar precipitados queráticos, que es un signo de inflamación ocular. Estos son depósitos de células inflamatorias, ya pueden ser macrófagos, linfocitos, que se adhieren al endotelio de la córnea. Y como mencioné, pues su presencia es un signo clave de inflamación en el segmento anterior del globo ocular. Seguido se debe de realizar la evaluación de la cámara anterior, y en esta se debe de registrar la profundidad axial y periférica. Con profundidad axial se refiere a la parte posterior de la córnea central y a la superficie anterior del cristalino. Y esta debe de ser de 3 grosores de córnea o menos, los cuales son indicativos de un ángulo estrecho. Y la profundidad periférica es la parte posterior de la córnea periférica con la superficie del iris periférico. Esto se puede evaluar por medio del método de Van Herrick, el cual se debe de colocar la luz de la lámpara de hendidura con un ángulo entre 45 y 60 grados, y si se obtiene un cuarto de espesor corneal o menos, pues ya se hace sospecha de un ángulo estrecho u ocluible. Es importante mencionar que la profundidad periférica de la cámara anterior aumenta posterior a una realización de IP, pero la axial no varía. En cambio, si la profundidad axial de la cámara anterior es normal, pero con una profundidad periférica poco profunda luego de una IP, se debe sospechar de un iris en meseta. Para la evaluación del iris se debe de realizar una transiluminación transpupilar del iris. Este se realiza colocando el haz de la lámpara de hendidura de una forma estrecha verticalmente, colocándose coaxial con los oculares, y la anchura debe ajustarse para llenar la pupila con poco aumento. En esto es importante evaluar el collarín pupilar, como podemos ver en la primera imagen, que se puede observar pseudoexfoliación, y también se debe de buscar rubiosis, como se observa en la segunda imagen, alrededor de la zona pupilar, y electropión iridis, que podemos observar en la tercera imagen.
que es la presencia de epitelio pigmentario del iris en la superficie anterior del iris. También es importante buscar zonas de atrofia del estroma del iris. En cuanto al cristalino, es importante evaluar la superficie anterior del cristalino en busca de pseudoexfoliación, como se puede observar en la primera imagen, del síndrome de dispersión pigmentaria o de Glaucomflecken, que se puede observar en la imagen de abajo. Estas son opacidades del cristalino en su cápsula anterior por un episodio de cierre angular, el cual lleva a necrosis de las células epiteliales del cristalino. Por último, en la lámpara de hendidura se debe de hacer un examen del vítreo anterior y en este se tiene que buscar signos de uveitis o del síndrome de Schwann-Manso, en el cual es un glaucoma asociado a desprendimiento de retina. Entonces este tiene una triada que es desprendimiento de retina, una presión intraocular elevada y células acuosas en la cámara anterior. Como podemos ver en la imagen, el signo de Schaffer o polvo de tabaco, que es patognomónico de desprendimiento de retina. Seguido se tiene que realizar la medición de la presión intraocular. Este debe de seguir del examen de lámpara de hendidura y del examen con luz de pluma, y esto es debido a que cualquier método de aplanación puede crear irregularidades epiteliales corneales. Y por último, en lámpara de hendidura o oftalmoscopio se debe de evaluar la disminución de la agudeza visual por medios y se debe de comparar con la agudeza visual del fondo del ojo. Posteriormente se tiene que realizar la evaluación del nervio óptico. Este se debe de realizar su examinación en cada consulta por medio de la dilatación pupilar. Se puede utilizar el lente de 60, de 78 o de 90 dioptrías para evaluar el contorno de la copa óptica y del borde del disco. Y la oftalmoscopía indirecta, que es utilizada para la evaluación de la periferia de la retina. Ahora veremos lo que son factores que afectan la presión intraocular. Tenemos primero el factor genético, en donde hay estudios que indican que hay una relación de diferentes genes que influyen en la elevación de la presión intraocular. Sin embargo, estos estudios no llegan a ser concluyentes. Tenemos otros factores como los ambientales, en donde la reducción de la gravedad puede causar cambios cefálicos en los fluidos corporales, aumentando la presión. El tabaco, que provoca vasoconstricción y elevación de la presión venosa epiescleral, al igual que el uso de drogas como LSD. Fármacos como los esteroides, los anticolinérgicos, antihistamínicos, descongestionantes y medicamentos psiquiátricos también pueden elevar la presión intraocular. Y tenemos también la cafeína, la cual puede elevar también la presión intraocular por medio de la elevación de la presión arterial y de la presión venosa epiescleral. Sin embargo, esta no llega a tener una significancia clínica. Dentro de los factores ambientales que disminuyen la presión tenemos el frío, el cual reduce la presión venosa epiescleral. Tenemos la anestesia general, como el uso de succinilcolina, que causan vasodilatación intraocular. El uso de drogas como la marihuana, que también causan vasodilatación y reducción de la presión venosa epiescleral, y dosis agudas de alcohol, que por medio de la supresión de la hormona antidiurética producen una reducción del movimiento neto de agua en el ojo con inhibición de la secreción acuosa. El consumo de frutas y verduras, principalmente de hoja verde, que son antioxidantes, que causan vasodilatación y mejoran el drenaje. Dentro de otros factores, como lo es el sexo, tenemos principalmente un aumento relacionado con el género femenino, principalmente ya en edad posmenopáusica, por una caída de estrógenos y progesterona que disminuyen el óxido nítrico y la flexibilidad de la malla trabecular, reduciendo así pues el drenaje del humor acuoso. Dentro del factor de edad, tenemos un aumento de la presión intraocular relacionado hasta la sexta década. Luego hay una disminución y esto se ve relacionado con el espesor corneal central. Y también tenemos relacionado a la etnicidad, en donde la raza negra y los asiáticos, por presentar
córneas más delgadas presentan un aumento de la presión intraocular. Otros factores que afectan la presión intraocular son el error refractivo, como la miopía, al poseer escleras más delgadas indistendibles, con excavaciones más grandes que se pueden llegar a confundir. Las variaciones diurnas y posturales, se presentan elevaciones de la PIO durante el día, hasta el 40% pueden presentar un pico máximo por la mañana y 65% al mediodía. También está asociado a una elevación en posición supino que se presenta durante la noche por un aumento del retorno venoso y elevación de la presión venosa epiescleral. Y también en posiciones de yoga que presentan principalmente la cabeza hacia abajo. Ahora, en factores relacionados con el esfuerzo se presenta la maniobra de Valsalva y tocar instrumentos de alta resistencia. Y esto pues también se debe por una elevación de la presión venosa epiescleral. Y el sobrepeso porque presentan un esfuerzo mayor para alcanzar la lámpara de hendidura. Entonces en estos pacientes se puede la solución utilizar otro tipo de tonómetros portátiles. Dentro de los esfuerzos que disminuyen la presión tenemos el ejercicio, que se da por una acidosis metabólica con elevación del lactato que causan vasodilatación y mejoran el drenaje, así como la disminución de la producción del humor acuoso. Y también tenemos dentro de los factores que pueden aumentar la presión tenemos el movimiento de los párpados. El parpadeo puede aumentar 10 milímetros de mercurio y apretar los párpados con fuerza hasta 90 milímetros de mercurio y la ampliación voluntaria interpalpebral 2 milímetros de mercurio. Dentro de las condiciones intraoculares que pueden disminuir la presión intraocular tenemos uveitis, sin anomalías angulares, y esto es por una disminución de la formación del humor acuoso y también por un desprendimiento de retina en donde hay un flujo acuoso reducido por su derivación a cámara posterior. Y dentro de condiciones sistémicas que elevan, pues puede estar relacionado con la presión arterial elevada. Esto es debido a una presión de pulso ocular y presión de perfusión ocular elevado que se asocia también a una presión venosa epiescleral con disminución del drenaje. Y pues es importante mencionar que la diabetes no afecta directamente la presión, sino que ya serían pues por sus complicaciones. Seguido tenemos ya lo que es la tonometría. Entonces, de esto es muy importante tener en mente siempre que una presión intraocular elevada es mayor o igual a 21 milímetros de mercurio. Esto pues ya sería considerado normal y siempre con sospecha los valores entre 18 y 20 milímetros de mercurio. Factores que influyen en estos valores son la rigidez de la córnea, curvaturas corneales, astigmatismo corneal, los fluidos sobre la córnea y también la rigidez escleral. Iniciaremos con el tonómetro de aplanación de Goldman, el cual es el gold estándar para la medición de la presión intraocular y requiere del uso de la lámpara de hendidura, de anestésico tópico, de fluoresceína y de filtro de azul cobalto. Para determinar la presión intraocular relaciona la fuerza aplicada con un área aplanada resultante de la córnea. Y la técnica se debe de iniciar que al momento del contacto con el ojo se debe de observar dos semicírculos amarillos verdes brillantes nítidamente enfocados, como podemos observar en la imagen de en medio de la imagen de abajo. Y variando la fuerza aplicada, se debe de llegar a topar el borde interior superior con el borde interior inferior. Y esta lectura indica los gramos de fuerza aplicada. Es importante realizar un mínimo de 3 mediciones en cada ojo y tomar en cuenta que el pulso ocular hace que los bordes oscilen de un lado para otro. Dentro de los errores que se pueden cometer al realizar la tonometría con Goldman puede ser una cantidad de fluoresceína en donde meniscos más anchos proporcionan una PIO más alta y también semicírculo uno más grande que orto también pueden dar PIOs más altas. Es importante tener en cuenta también el grosor corneal central, que es un promedio de 520 micras en promedio. Y esto es importante ya que córneas más gruesas pueden sobreestimar la presión y córneas más delgadas pueden subestimar la presión.
También está asociado a defectos refractivos por desviaciones de la curvatura corneal con un aumento de 1 milímetro de mercurio por cada 3 dioptrías. Y córneas irregulares que pueden causar distorsiones en los semicírculos. Seguimos con el tonómetro de aplanación de Goldman. Para su desinfección se debe de desinfectar por 5 a 15 minutos con alcohol isopropílico al 70%, con yodopovidona o coperóxido de hidrógeno al 3% y luego retirar bien el desinfectante con papel. Y es muy importante tener en cuenta que se debe de calibrar una vez al mes. Seguimos con el tonómetro de aplanación de Perkins. Es una adaptación portátil que se utiliza fuera de la utilización de la lámpara de hendidura, entonces permite un entorno más relajado para el paciente. Es útil para mediciones en pacientes sentados o en pacientes que están en supino cuando están bajo anestesia general, como en niños pequeños. Y es bastante importante porque es similar a Goldman, pero también requiere de anestesia y de fluoroceína. Luego tenemos el tonómetro de Schütz. Es poco utilizado ya que dentro de sus desventajas, presenta más errores. Pero dentro de sus ventajas tenemos la portabilidad, la disponibilidad, la facilidad de uso y que tiene un menor precio. Entonces, para su técnica, también requiere de una anestesia corneal, que el paciente esté inclinado con la mirada vertical y requiere de una tabla o gráfico de conversión. Entonces, dentro de los resultados tenemos que ojos normales se encuentran entre 5 y 8 unidades y entre 4 o menos ya se sospecha de un ojo glaucomatoso. Y si los resultados son limítrofes, se puede corroborar con el tonómetro de Goldman. Seguido tenemos el neumotonómetro. Mide la presión intraocular calculando la fuerza necesaria para aplanar un área de la córnea mediante una membrana elástica inflada con gas o aire. Se puede utilizar en la esclera o cerca del limbo y produce un trazado de la presión intraocular durante la medición, determinando la calidad del examen por medio de un trazo. Es útil y preciso, especialmente en casos de córneas irregulares. Luego tenemos el tonopen. Es una herramienta de cribado para ojos con superficies irregulares que crea una señal eléctrica cuando la placa de apoyo aplaca la córnea. Realiza un promedio de 4 a 10 lecturas y proporciona un porcentaje de variabilidad, el cual es aceptable entre 5 a 20%. Sin embargo, es importante también mencionar que tiende a sobreestimar la PIO en ojos con presión intraocular baja y a subestimarla en ojitos con presiones altas. Dentro de sus ventajas tenemos que es portátil. Seguido tenemos el tonómetro de contorno dinámico de Pascal. Mide la presión intraocular induciendo la conformación de la córnea del paciente con la punta cóncava del instrumento mientras se aplica 1 gramo de fuerza. Tiene un sensor situado en la punta del instrumento que mide la presión intraocular y la mide 100 veces por segundo y mide también la amplitud del pulso ocular, dando una gráfica y la frecuencia del pulso sistémico. Tiene buena correlación con Goldman y con menos confusiones por el grosor de la córnea. Ahora tenemos la tonometría de impacto o de rebote, como lo es el ICER, que emplea una sonda magnética ligera en un eje cerrado hacia la córnea y se miden las características de rebote de la sonda. Requiere que los pacientes estén completamente verticales, pero no es necesario el uso de anestesia. Es portátil, por lo que es bastante útil en pacientes pediátricos. Sin embargo, sí requiere un cambio de sonda Steli con cada paciente diferente. Ahora, por último, tenemos la medición de la presión por medio de tonodígito. Esta es la estimación de la presión por la palpación del globo, sin embargo, es bastante inexacta y solo sirve para determinar si el globo ocular está duro o blando y no sirve cuando se tienen presiones intraoculares mayores de 30 milímetros de mercurio. Ahora, en cuanto a variaciones de la tonometría intraobservador, hay un promedio de 1.5
más o menos 1.96 milímetros de mercurio y variaciones interobservador de 1.79 más o menos 2.41 milímetros de mercurio. Y situaciones especiales que se tienen que tomar en cuenta al momento de medir la presión intraocular, como ya habíamos mencionado, las córneas irregulares, y una solución es utilizar el tonómetro neumático. También se puede medir sobre lentes de contacto blando y para esto se puede utilizar el neumotonómetro o el tono-pen. Y para ojos que contienen gas también se puede utilizar el tono-pen o Goldman, y en casos de queratoprótesis pues por medio de tono dígito. Ahora hablaremos de lo que es la tonografía. Este es el registro de la presión intraocular durante varios minutos mientras el ojo está sometido al peso del tonómetro de Schütz. Determina la rapidez con la que desciende la presión intraocular bajo esta carga. Y su utilidad sirve cuando la tonometría por sí sola no da suficiente información, a menos de que ésta se repitiera varias veces en el transcurso de 24 horas. También sirve para la extrapolación de las presiones intraoculares que el paciente puede experimentar cuando no está en consulta o cuando tenemos presiones intraoculares limítrofes entre 24 a 29 milímetros de mercurio o más altas a lo largo del día. Dentro del equipo para la tonografía necesitamos un tonómetro de Schütz electrónico y una grabadora para registrar el movimiento del émbolo del tonómetro. Si no se dispone de un tonómetro de Schütz, se podría utilizar un neumotonómetro y aquí pasaría a llamarse neumotomografía. Entonces se necesita que el paciente esté recostado con una gota de anestésico tópico y el tonómetro se deja sobre la córnea por 4 minutos. Entonces, cuando el tonómetro se coloca en el ojo, la presión se eleva artificialmente por la indentación de la córnea. El aumento de la presión intraocular incrementa la velocidad de la salida del humor acuoso, con poca o ninguna influencia de la formación del humor acuoso. Y tan pronto como el flujo de la salida del humor acuoso supera al de la entrada, la presión intraocular comienza a descender, acercándose gradualmente a la presión del estado original. Ahora, en cuanto a las variaciones diurnas, en situaciones normales únicamente hay una variación de 2 a 3 milímetros de mercurio de la presión intraocular durante el día y durante la noche. Sin embargo, en ojos glaucomatosos la presión varía hacia arriba y hacia abajo en un patrón diurno, donde la presión está más alta durante el día y disminuye hasta un 50% durante la noche. Y estas fluctuaciones se deben por el sistema simpático que disminuye la estimulación beta adrenérgica y esta a su vez disminuye la producción del humor acuoso. Y aumenta en el día por el cortisol y por la presencia de catecolaminas. Durante la noche la melatonina también causa una inhibición de la secreción del epitelio ciliar. Y hay un aumento máximo de la presión temprano por la mañana, principalmente cuando el paciente se acaba de levantar de la cama. Y por el momento esto sería todo. Muchísimas gracias.